En este video vamos a mostrar cómo hacer el análisis univariado en SPSS versión 25. Este va a estar dividido en dos partes, la parte de cómo analizar variables categóricas y cómo analizar variables numéricas. En el caso de las variables categóricas veremos cómo hacer tablas y gráficas para este tipo de variables. Si empezamos con las tablas, vamos a ir a analizar tablas personalizadas. Generalmente nos aparece este mensaje en el que debemos definir bien los niveles de medición y las categorías. Le podemos dar aquí en no volver a mostrar y en aceptar. Y lo que vamos a hacer en este caso es seleccionar, por ejemplo, fumador actual, que lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo y arrastrarlo aquí donde dice filas hasta que se ponga en rojo. Ahí lo suelto. Podemos seleccionar también, por ejemplo, el raza etnia. Le damos clic y la arrastramos abajo de fumador actual hasta que aparezca este pequeño rectángulo rojo. Y podemos elegir también autorreporte del estado de salud, que también lo arrastramos abajo de raza etnia hasta que aparezca este pequeño rectángulo en rojo. Inicialmente nos aparece el recuento. Recordar que recuento o frecuencia o conteo se refiere a al mismo concepto, pero en este caso quiero agregar el porcentaje, es decir, estas categorías qué porcentaje están representando. Para eso vamos a estadísticas de resumen, vamos a porcentaje de capa, le damos clic en este cuadrito azul para que despliegue, seleccionamos este porcentaje del N de capa, le damos clic en la flecha, le damos a aplicar a todo y cerramos, para que entonces tengamos justamente los porcentajes de este lado. Le damos en aceptar y en la hoja de respuestas, de resultados, nos va a aparecer justamente estos porcentajes. Aquí ya tenemos, por ejemplo, fumador actual, son 86%, 86.4% que no fuman y 13.6% que sí, y juntos dan el 100%, lo mismo con las categorías subsecuentes. Recordar que si yo quiero editar esta tabla, lo único que tengo que hacer es darle doble clic y eso va a hacer que aparezcan estas otras tablitas, las puedo cerrar y simplemente aquí ir dándole clic a estos, por ejemplo, los títulos, le puedo dar doble clic y eso me va a permitir borrar y a lo mejor ponerle el título que yo quiera. Lo mismo de este lado, lo puedo borrar y ponerle el título que yo quiera. Esta tabla, una vez que le doy clic afuera, pues ya se actualiza, le puedo dar clic derecho, copiar y puedo pegarla, por ejemplo, en un archivo Word. En el caso de las gráficas tengo dos opciones, la gráfica de barras y la gráfica de pastel. En el caso de la gráfica de barras vamos a ir a gráficos, generador de gráficos, y en la galería que nos aparezca vamos a buscar justamente la opción de barras, que en este caso ya está. Vamos a seleccionar la primera, que es darle doble clic o bien un clic y arrastrarlo a esta parte de arriba. Vamos a, en este caso, arrastrarla. Y vamos a hacer, en este caso, la gráfica de barras para el autorreporte del estado de salud. Vamos a arrastrarla aquí donde dice eje X y automáticamente supone que en el eje Y lo que vamos a presentar es el recuento. En este caso, lo único que vamos a hacer, le damos a aceptar y eso nos arroja justamente esta gráfica de barras. Esta gráfica de barras igualmente la podemos editar simplemente dándole doble clic. Recordar que algunas de los cambios que le puedo hacer a esta gráfica de barras es, por ejemplo, agregarle las etiquetas, que en este caso a mí me aparece de este lado. Le puedo agregar las etiquetas, me aparece también esta tabla donde puedo editar, ¿no? Por ejemplo, si no quiero el recuento, lo quito y quiero más bien que la etiqueta presente el porcentaje, lo puedo subir, le doy a aplicar, cada cambio que se haga le tengo que ir dando en aplicar. Si no quiero que presenten dos decimales, sino nada más uno, entonces aquí en formato de numeración borro este 2 y le pongo 1, le doy a aplicar. Si me parecen que las etiquetas están muy chiquitas y quiero cambiar el estilo del texto, voy a esta pestaña estilo de texto, donde puedo cambiar la fuente, el tamaño. Por ejemplo, aquí le voy a poner 12, en negrita, le doy a aplicar y eso va a hacer que justamente estas etiquetas cambien. Esto es en cuanto a las etiquetas. Puedo cerrar esta ventana. Si yo lo que quiero cambiar es, por ejemplo, el color de las barras, debo dar un clic en estas barras y debo ver que todas las barras estén rodeadas de un contorno amarillo. Cuando esto suceda, puedo darle doble clic para que entonces me aparezca la ventana en la que puedo cambiar los colores, por ejemplo, le puedo dar a aplicar y cambia justamente ese color. O si no quiero un relleno, quiero más bien un patrón, puedo hacerlo dándole clic aquí a este cuadrito y seleccionar el patrón de mi preferencia, le doy a aplicar.
Le puedo dar cerrar si ya hice los cambios que yo quería, cierro también esta ventana y automáticamente eso presenta la gráfica ya con los cambios. En el caso de la gráfica de pastel, podemos ir también a gráfico, generador de gráficos. En este caso, SPSS automáticamente guarda la última instrucción que hicimos. En este caso vamos a seleccionar restablecer, vamos a darle clic a restablecer para que nos vuelva a aparecer en blanco. Vamos a seleccionar, en este caso, circular polar y esta gráfica igual le damos doble clic o la arrastramos a la parte de arriba. En este caso vamos a hacer la gráfica de pastel o la gráfica circular de raza etnia, la arrastramos a donde dice porciones por y eso es todo. En este caso dice recuento, pero no nos va a aparecer nada de inicio, le podemos dar a aceptar. Y igual, esta gráfica le podemos dar doble clic y eso nos va a permitir, por ejemplo, agregarle justamente las etiquetas y podemos hacer los mismos pasos para editar el tamaño, la letra y todas estas etiquetas. Si quiero cambiarle los colores a los sectores, la recomendación es no darle clic a los sectores en la gráfica, sino más bien aquí en los cuadritos que tenemos en la lista de las categorías. Entonces, por ejemplo, si quiero cambiar este sector de raza blanca, le doy clic aquí y ya que veo que está sombreado en amarillo, que está el contorno amarillo, entonces le doy doble clic para poder cambiar el color, ¿no? Entonces aquí a lo mejor puedo cambiarlo por le doy a aplicar y solamente cambia ese sector. Cerrando esta ventana automáticamente hace los cambios en la hoja de resultados. En el caso de las variables numéricas, esto es todo en cuanto a las variables categóricas. En el caso de las variables numéricas, quisiéramos hacer a lo mejor tablas que presenten medias de tendencia central, de dispersión, a lo mejor de posición. Para eso vamos a usar el mismo menú de analizar, tablas personalizadas. En este caso otra vez me aparece la última instrucción que pedí. Vamos a darle restablecer en todas las pestañas. Y en este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar 3 variables numéricas. Voy a seleccionar el peso, lo voy a arrastrar aquí a donde dice filas. Voy a seleccionar también la circunferencia de cintura, otra vez la arrastro abajo de peso hasta que parezca en este caso una línea roja. Y por ejemplo la edad, también la vamos a seleccionar y arrastrar abajo de circunferencia. De manera automática aparece la media, pero si queremos agregar algunos otros estadísticos, también vamos a estadísticas de resumen. En este caso, por ejemplo, quiero agregar la mediana, por ejemplo, y la moda. Con esto despliego este menú, selecciono mediana, selecciono moda, más abajo aparece máximo, mínimo, desviación, esta que dice desviación es justamente la desviación estándar. Si quiero medias de posición, en el caso de los percentiles, despliego este menú y puedo a lo mejor pedir el percentil 75. Con esta selección le puedo dar a aplicar a todo, cerrar y aceptar para que entonces me muestre justamente la tabla de cálculo de indicadores. En el caso de variables numéricas vimos que podíamos hacer el histograma y podíamos hacer la gráfica de caja. Para hacer el histograma vamos a gráficos, generador de gráficos y otra vez damos restablecer para que nos quede en blanco. Seleccionamos histograma, el simple, el primero es el que vamos a arrastrar o dar doble clic. En este caso voy a hacer el histograma de la edad. Esta edad la voy a arrastrar a donde dice eje X y automáticamente detecta que vamos a hacer el histograma. Si queremos que presente el ajuste de la curva normal, podemos asignar aquí, seleccionar este que dice mostrar curva normal y le damos en aceptar. Eso genera justamente el histograma con el ajuste de la curva normal. La otra gráfica es la gráfica de cajas. Vamos a ir a gráficos, generador de gráficos y vamos a diagramas de cajas. Vamos a seleccionar el tercero. De nuevo podemos darle a restablecer para que quede en blanco. Y este tercero es el que vamos a darle doble clic o arrastrar. ¿Cuál es la variable de la que voy a hacer esta gráfica de cajas? Igual de edad, la vamos a arrastrar aquí aunque dice eje X en la parte vertical. La vamos a arrastrar ahí y le damos a aceptar. Y eso genera mi gráfica de cajas.